Neurociencia, neurología y psiquiatría. Un encuentro inevitable. Un ensayo de Carlos Avendaño, catedrático expresidente de la Sociedad Española de Neurociencia. Resumen. El extraordinario desarrollo de la neurobiología, psicología y neuropsiquiatría a partir de la segunda mitad del siglo XIX plantea hoy un reto: reconstruir y quizás reelaborar una epistemología de la mente y el cerebro que abarque ya desde los genes y la subjetividad individual. Poca discrepancia puede suscitar la afirmación de que la convergencia producida entre las diversas disciplinas que dieron lugar a la aparición de la neurociencia en los años 60 ha producido avances espectaculares en el conocimiento de la biología del sistema nervioso y de las relaciones de este con la conducta. Pero los jalones establecidos por la neurociencia han servido para orientar las investigaciones en neurología y psiquiatría y a incrementar sus relaciones con la propia neurociencia. Narra en uno de sus apólogos Luis Martín Santos la historia de los exploradores españoles que, para orientarse en las inmensas planicies de América, plantaban hileras de estacas con las que jalonaban rutas y marcaban orientaciones para proseguir su exploración de lo desconocido, deshacer con facilidad caminos erróneos y no acometer engañosas marchas en círculo o espiral. En la exploración del cerebro se han trazado multitud de mapas, nosologías y marcos conceptuales a partir de abordajes metodológicos diversos, y desde la clínica, la psicología y la mente. Parece justificable ceder a la tentación de enmarcar, jalonar y limitar lo inmenso y desconocido. Con ello hemos avanzado y razonablemente esperaremos conquistar el cerebro como los exploradores conquistaron América. Pero Martín Santos nos recuerda que la sabia estrategia de aquellos exploradores permitió con frecuencia a tribus caníbales seguir las rutas marcadas para dar buena cuenta de los confiados intrusos. La búsqueda excesiva de seguridad y de certidumbre pueden ser malas consejeras. De lo unido a lo disperso. La mente humana ha observado el cerebro y ha reflexionado sobre sí misma casi al unísono desde que en el siglo V a.C. se desarrolló la teoría de los 4 elementos. Empédocles de Agrigento, 490-430 a.C. y esto se asociaron a los 4 humores en el Corpus Hippocraticum, Hipócrates de Cos, 460-370 a.C. Se realizaron las primeras disecciones anatómicas del cerebro registradas al Mejón de Crotona, de las que deduciría que el cerebro era el órgano central de las sensaciones, y uno de los últimos presocráticos, Anaxágoras de
Clazomene, 500 a 428 a.C., propuso que el cerebro era el órgano de la mente. Aunque no es este momento, ni soy la persona adecuada para explayarse en análisis históricos, intentaré entresacar algunos hechos e ideas de fuentes bien acreditadas en apoyo de un argumento inicial que la reflexión y el estudio de lo cerebral y lo mental han estado mayoritariamente unidos hasta fechas muy cercanas a nuestros días. Vesalio, 1514-1564, médico y máximo exponente de la anatomía renacentista, en su abierto cuestionamiento de las posiciones dominantes ya milenarias de Galeno, realizó disecciones y descripciones anatómicas extraordinarias del cerebro. Urgió a sus contemporáneos a reexaminar la estructura y función del cerebro con una mente abierta y se lamentó de que la sola anatomía no pudiera permitirle comprender cómo el cerebro regula la imaginación, el razonamiento y la memoria, componentes básicos del intelecto, según Galeno. Su De Humani Corporis Fabrica quiso enmendar las confusiones entre forma y función de Galeno, manteniendo la descripción del cuerpo humano plenamente vigente, una fusión sustancial entre la medicina y la filosofía. Habría que esperar en un cuarto de siglo tras la muerte de Galeno a que Félix Plater, médico y anatomista de Basilea, separara la medicina de la filosofía para adscribirla a la ciencia natural. Minucioso observador de síntomas, causas y tratamientos, fue pionero en el estudio de la conducta, la neuropatología de los enfermos mentales. Algo más de un siglo después de la fábrica, se publicaría el Cerebri Anatome de Thomas Willis, de gran influencia en los siglos XVII y XVIII, médico como Vesalio y también como él, asentado aún en la teoría galénica de la producción y el flujo del spiritus animalis en el cerebro. Para Galeno se produciría en los ventrículos y fluiría hacia el parénquima y los nervios. Willis consagró al cerebro como el origen y fuente de todos los movimientos y concepciones y aportó la primera propuesta moderna de localización de funciones cerebrales. La imaginación se asentaría en el cuerpo calloso con el centro oval inmediato, por ser casi constante entre individuos, mientras que la memoria y la voluntad se asentarían en las circunvoluciones cerebrales. Además, introdujo el término neurología como doctrina de los nervios. Solo 2 años antes de la aparición del libro de Willis, se publicó póstumo De Homine de René Descartes. Los conocimientos físicos y anatómicos acumulados demandaban ya explicaciones más extensas para el flujo del spiritus animalis y la relación entre el alma y el órgano, en el que ésta parecía definitivamente ausentarse, y Descartes, desde la duda como método para eliminar el error al que inducen los sentidos, elaboró la primera teoría completa moderna sobre el cerebro y la mente.
proponiendo una ingeniosa explicación mecanicista al flujo de los espíritus hacia y desde el cerebro, y dejando a la mente lo pensante en el plano sustancial diferente de lo sensible, lo extenso. Las consecuencias de este dualismo cartesiano se siguen sintiendo hoy. Ciertamente consagró un problema ontológico sobre la mente y el cerebro que se extiende hasta hoy, pero también liberó a la emergente ciencia moderna de la necesidad de referenciar sus avances a lo religioso filosófico. Las manipulaciones astronómicas de Galileo se referían así a res extensa, plenamente abordable por la razón. Las teorías aplicadas a la naturaleza dejaron de ser derivaciones necesarias de apriorismos ontológicos y metafísicos a los que había que conformar los hechos observables para pasar a convertirse en fundamentos del método científico actual. Opuesto al racionalismo en muchos aspectos, el empirismo que se desarrolló en Inglaterra desde fines del siglo XVI a partir de Francis Bacon y Thomas Hobbes aportó el uso de la inducción, el recurso a la experiencia y una progresiva suspicacia sobre la capacidad de la razón para ofrecer conocimiento sobre la realidad de las cosas. De hecho, no existirían ideas innatas ni inconscientes. Las ideas simples procedentes de la percepción darían lugar a las ideas, funciones mentales complejas a través de la reflexión y un proceso de asociación de ideas. John Locke, 1632. Ya en pleno siglo XVIII, David Hume niega la posibilidad del conocimiento de las cosas, que solo causarían impresiones en nuestra mente, e impone el escepticismo en metafísica. No hay causas, solo coexistencia o sucesión de impresiones o ideas. Racionalismo y empirismo en desarrollo expandieron en la Ilustración el método científico y abrieron un abanico de interpretaciones sobre qué es el hombre, desde el materialismo mecanicista radical del médico Lemaitre y el filósofo de Holbach, para quienes solo diferencias de grado separarían el mecanismo animal del humano y la mente sería un producto material del cerebro, hasta diversas formas de vitalismo, más pasivo o reactivo en Albrecht von Haller, más productivo y espontáneo en otros como Wolff. En ese periodo se produjo la multiplicación de observaciones y estudios empíricos sobre el sistema nervioso. En el siglo XVIII se descubren los centros y vías funcionalmente específicas, el centro respiratorio en el bulbo, Legalois, el papel sensitivo o motor de raíces dorsales y ventrales, Charles Bell y François Mayendiae, el cruzamiento de las pirámides y su relación con los trastornos motores cruzados tras lesiones cerebrales, Domenico Mesticelli, profesor de medicina en Pisa, y Porphyre Dupetit, médico y cirujano militar, etc. El idealismo alemán iniciado por Kant intenta conseguir una síntesis entre racionalismo y empirismo, pero se ocupa poco de la naturaleza
y mucho de la filosofía que entra en una profunda crisis tras la muerte de Hegel. En el seno de esa crisis nació el positivismo de Augusto Comte, curiosa mezcla de teoría del conocimiento y de la ciencia con una religiosidad materialista y una ética social. El positivismo consagra la voluntad de aceptar la realidad como hechos sensibles sin esquemas a priorísticos superpuestos, renunciando a todo lo que sean datos, hechos y leyes. Estos son la base del conocimiento, el cual, no obstante, es siempre relativo a la realidad histórico-social del individuo. La importancia del positivismo en la ciencia de nuestros días es innegable. Propició la fe en la religión de los hechos, que diría Cajal, y la expansión del reduccionismo, que ha sido fundamental para el crecimiento del conocimiento científico. En ese contexto mayoritariamente positivista, con un explosivo desarrollo de la física y la química sobre el fisiologismo en boga desde el último tercio del siglo XVIII, la demostración de la electricidad animal desde la publicación de Galvani en 1791 y con la reciente aparición de la frenología, se produce con el cambio de siglo un extraordinario auge de los estudios sobre el cerebro y la mente. No sorprendentemente, buena parte de este auge se nutrió de encendidos enfrentamientos entre concepciones contrapuestas acerca de ambas entidades. Veamos de forma muy somera los hitos más destacados que jalonaron el siglo XIX. Algunas referencias adicionales de interés. Ácida pugna entre el localizacionismo frenológico de Franz Joseph Gall y Johann Spurzheim, difusor exitoso entre los médicos clínicos de la frenología y la equipotencialidad cortical, principalmente liderada por Marie-Jean-Pierre Florence, fisiólogo que utilizó ampliamente el método de las lesiones experimentales en anfibios, aves y mamíferos. La poca fundamentación metodológica y neuropatológica de la frenología y la aparentemente sólida fundamentación experimental y en parte clínico-patológica sobre casos de hidrocefalia de la equipotencialidad cortical dejarían a esta como doctrina dominante hasta la presentación del caso Mr. Le Bourgneuf por Broca en 1861. Posposición de la teoría celular de Matthias Leiden y Theodor Schwann, publicada en 1839, un año después de que Jan Evangelista Purkinje publicara los dibujos de sus células del cerebro, aunque rápidamente se aceptó la estequiología celular para todo el organismo. Sin embargo, durante el resto del siglo XIX se mantuvo la polémica sobre la existencia de células individuales en el sistema nervioso central, al no poderse determinar ni sus prolongaciones formaban o no una red continua. La psiquiatría basada en la teoría moral de la enfermedad mental dominó a principios del siglo XIX con Philippe Pinel,
primero en quitar las cadenas a los enfermos mentales en la Salpêtrière e introductor del término demencia en 1797, y su seguidor Jean-Étienne Dominique Esquirol. Contra esta posición se desarrollaría en la mitad del siglo la reacción fisicalista, la psiquiatría alienista, que descarta la capacidad explicativa o terapéutica de la frenología. Buscaba anomalías en el cerebro que explicaran la patología. Theodor Migner, psiquiatra y anatomista, llevó al extremo del determinismo neuropatológico sus interpretaciones patofisiológicas psiquiátricas en psiquiatría, enfermedades del prosencéfalo, lo que probablemente contribuyó sin quererlo al declinar de fines del siglo de la neuropsiquiatría. La publicación de El origen de las especies en 1859 produjo un salto cualitativo en la ya extendida idea del transformismo o evolución de las formas vivas. Charles Darwin añadió a la idea de que todas las especies proceden de la paulatina transformación de las anteriores una causa, la selección natural y la supervivencia en ella de los más aptos. Durante más de una década, Darwin dejó a un lado la aplicación de su teoría al caso del hombre, quizá influido además por la presión cultural y religiosa dominante, por la negativa de Alfred Russel Wallace a aceptar que la selección natural pudiera actuar igualmente sobre el hombre, pues no se podrían explicar así las propiedades más complejas de la mente humana. Pero en sus obras ulteriores, el linaje del hombre y la expresión de las emociones en el hombre y los animales, aceptó también este extremo. La asociación de afasia con lesión focal en el lóbulo frontal convirtió a Broca al localizar la asociación de afasia con lesión focal en el lóbulo frontal convirtió a Broca al localizacionismo, pero también fue un golpe de gracia contra la frenología. Existía una localización de funciones corticales, pero no una correlación con los accidentes óseos. Este acontecimiento tuvo una gran repercusión, no solo por el detallado estudio que presentó del paciente y su lesión cerebral, sino además por la respetada personalidad de Broca, médico y científico prestigioso. Solo 9 años después se descubre la corteza motora y su mapa somatotópico en el perro mediante la estimulación eléctrica cortical de baja intensidad por Gustav Fichte, médico y anatomista, y Edward Hitzig, psiquiatra, que invitó a su colega a realizar el experimento en su casa en Berlín. Entre 1863 y 1870, John Hoglins Jackson describió sus observaciones sobre centenares de casos de epilepsias parciales y hemiplegias, y sobre todo teorizó sobre la organización somatotópica de una representación motora más que un locus motor anatómicamente concreto en la corteza que ejecutaría los actos motores voluntarios. Los involuntarios y automáticos dependerían de estructuras subcorticales.
La aparición de métodos nuevos y por primera vez realmente eficaces de fijación, corte y tinción de tejido cerebral, y especialmente el método de Golgi, produjeron avances revolucionarios en el conocimiento de la estructura histológica y celular del sistema nervioso y la confirmación progresiva de la teoría neuronal postulada por Wilhelm His y Rudolf Albert von Kolker, demostrada por vez primera con datos convincentes en 1887 por August Forel y Fridtjof Nansen, confirmada inapelablemente por la ingente obra de Santiago Ramón y Cajal a partir de 1888 y difundida en Europa a partir de especialmente las tinciones de Nisi y de mielina, iniciaron los estudios de arquitectura cerebral, especialmente cortical, y en humanos con los Vogt, Brodmann y Paul Fletching. Este último, anatomista que evolucionó hacia la psiquiatría, propuso varios principios generales de organización anatomofuncional de la corteza cerebral, para los que buscó correlatos clínicos en pacientes neurológicos. Las diferencias en curso e intensidad de mielinización revelan diferencias funcionales. Las áreas filogenéticamente más nuevas maduran más tarde, y estas, que agrupó bajo el término de corteza asociativa, son el asiento de las funciones intelectuales que emergerían paralelamente a la mielinización de sus tractos conectivos. Si algunos tuvieron en común esos grandes neuroanatomistas del fines del siglo, es la pasión por entender cómo es y cómo funciona el cerebro humano. La mayoría, si no todos, fueron además médicos con ejercicio profesional en alguna parte de su vida. Estos estudios arquitectónicos corticales seguían en buena medida asociados, como lo fueron desde la frenología, al interés por demostrar diferencias cerebrales en distintas razas, en individuos extraordinarios, etc., a partir de la búsqueda de parámetros objetivos de medición del intelecto, y tras la decepción de los abordajes craniométricos, surgiría la primera prueba objetiva de medición intelectual por Alfred Binet, un abogado que inició pero no terminó la carrera de medicina, lector de la psicología experimental, discípulo de Charcot y finalmente director de un laboratorio de psicología fisiológica en la Sorbona desde 1894. Con el joven médico Theodore Simon establecieron un test para medir la edad mental de los sujetos. Pocos años después, Wilhelm Ster, psicólogo alemán, la correlacionaría con la edad cronológica para definir el cociente intelectual. Aparición y desarrollo de la neurobiología en el siglo XIX. Probablemente la electroterapia y galvanismo tuvo mucho que ver con la aparición de la neurología. Si los nervios eran excitables eléctricamente y el cerebro producía electricidad que enviaba a los músculos, las enfermedades nerviosas podrían deberse a trastornos en la distribución de la electricidad animal y por tanto serían corregibles con electroterapia. Hasta entonces, los tratamientos de afecciones cerebroespinales eran genéricos y se basaban en la clásica teoría humoral
general de la enfermedad. Además, cambió el contexto en que se estudiaba y describía las enfermedades, incluidas las del sistema nervioso. La rápida acumulación de conocimientos anatómicos y fisiológicos en un contexto de pensamiento positivista y experimental de ciencia natural dio origen a la fisiología moderna con Claude Bernard y también a la búsqueda de explicaciones fisiopatológicas naturales de las enfermedades neurológicas. Podríamos así situar el comienzo de la nueva epistemología fisiopatológica en el breve estudio de 1817 sobre 6 casos de parálisis agitante del londinense James Parkinson, paleontólogo, médico, cirujano y boticario. Poco después se publicaría el primer tratado sobre trastornos nerviosos, primer texto de neurología por John Koch. Es imposible separar ese desarrollo incipiente de la neurología de la propia psiquiatría y de la neuropatología, las demencias, las amnesias, las afasias y otros trastornos de funciones relacionadas con el lenguaje, las negligencias, etcétera, fueron patologías abordables por clínicos con formación en uno u otro y con frecuencia varios de esos campos. Prototipo de esta transgresión de fronteras fue Wilhelm Griesinger, profesor de psiquiatría y de neurología en Berlín, neuropatólogo y alumno de Magendie, como Claude Bernard, considerado creador de la neuropsiquiatría por su actitud integradora de las enfermedades mentales en la medicina neurológica, y que fue quien por primera vez asoció las demencias, término introducido por Pinel medio siglo antes, a lesiones orgánicas cerebrales. Evolución de la psiquiatría. Aparecen nuevas nosologías basadas en cuidadosos estudios de síntomas e historias clínicas en las bases orgánicas demostrables o supuestas y en las teorías de la degeneración heredable con Benedict Augustin Morel en Francia y más tarde Emil Kraepelin en Rusia y Alemania, a caballo entre el moralismo y el fisicalismo y con una inspiración indudablemente frenológica. Arthur L. Weigand propondría en las décadas de los 40 la idea de dos mentes separadas pero en armonía gracias a la educación con cierta superioridad de la izquierda, predominio de diestros. Cuando la actividad de ambas fuera congruente, cuando la actividad de ambas fuera incongruente, se produciría la locura. En paralelo al desarrollo de la focalidad anatomofuncional en neurología, se multiplicarían y se produciría la locura. En paralelo al desarrollo de la focalidad anatomofuncional en neurología, se multiplicarían en el último tercio del siglo XIX las teorías sobre la personalidad normal y anormal en relación con la morfología y la asimetría cerebral, invadiendo no solo la psiquiatría, sino también la educación, la antropología y la criminología. Para Lombroso, los criminales natos tendrían
hemisferios muy asimétricos, más primitivos. La dualidad hemisférica sostendría una dualidad mental en la base a la situación derecha o izquierda de lesiones hemisféricas y a los cuadros apáticos o emocionales en los correspondientes hemipléjicos, a un supuesto mayor peso del hemisferio derecho en los locos. Luis 1879, así como a una creciente casuística de histerias, alucinaciones, hipnotismo, etcétera. Creció la convicción de que el hemisferio derecho era melancólico e irracional y el izquierdo moral e intelectual, abriendo especulaciones psicológico clínico educativas sobre si era innata la diferencia o se modificaban los tamaños relativos por el aprendizaje y la patología. No es casualidad la publicación de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por R. L. Stevenson en 1886. De ahí nace una larga historia reciente de la personalidad dividida y las disociaciones. Psicología moderna. La segunda mitad del siglo XIX fue prolífica en la aparición o la consolidación de diversas áreas del conocimiento e investigación psicológica, a veces en direcciones bien divergentes: psicofísica, psicobiología y psicoanálisis, Gestalt y conductismo, y todas ellas de gran relevancia para comprender las tensiones actuales en que se mueven las ciencias del cerebro y la mente. Psicofísica y psicobiología. Gustav Fechner, 1791-1887, médico, profesor de física en Leipzig y más tarde de filosofía, con el objetivo filosófico de probar la unidad de mente y cuerpo en un panpsiquismo que veía a ambos como diferentes aspectos de la misma realidad. Estudió en profundidad la sensación y percepción, iniciando la psicofísica. Explicó la consecuencia en el marco de un paralelismo psicofísico a la Leibniz, pero superando la objeción kantiana que negaba la posibilidad de que la psicología pudiera ser científica. Su continuador, Wilhelm Wundt, que trabajó varios años de ayudante de von Helmholtz, uno de los más notables fisiólogos del siglo XIX, buscando reducir el psiquismo y la medición de datos fisiológicos exactos, iniciaría poco después la psicología, iniciaría poco después la psicofisiología. En 1879 fundó en Leipzig el primer laboratorio de psicología fisiológica experimental, un año después de que William James fundara su laboratorio de psicología experimental en Harvard. Ambos buscarían una conquista de la totalidad de la conciencia, proceso no substancia para James, y ambos optarían por un pragmatismo operativo, dualismo fenoménico, no sustancialista, al no creer factible que nuestro intelecto fuera capaz de ir más allá del establecimiento de correlaciones entre la fisicoquímica del cerebro y el pensamiento y la conciencia, sin poder formular relaciones teóricas explicativas o de causalidad. Esta psicología fisiológica fue el origen de la psicobiología,
cuya concepción más radical la sitúa en el contexto filosófico que acepta que todas las actividades mentales son principio de identidad, procesos cerebrales, nacida así con Müller, Florence, Broca, Chenov, quien teorizó que la vida psíquica se basaba en acciones reflejas, incluso para las más complejas asociaciones mentales, sirviendo así de base para la reflexología de Pavlov y Hund. En un claro dualismo, aún se eclipsaría en la primera mitad del siglo XX con el psicoanálisis, la Gestalt y el conductismo, y resurgiría con fuerza en el último tercio del siglo en íntima unión con la neurociencia. Gestalt. La Gestalt Psychology fue fundada por el austríaco Christian von Frenz, en parte como reacción contra la psicofísica de Hund y el estructuralismo. El todo es diferente de la suma de las partes y está por encima de ellas. El movimiento psicológico a que da origen muestra una interesante dialéctica que llega hasta hoy. Bunge resume así una visión crítica actual de su historia. La filosofía subyacente, la Gestalt, era imprecisa, globalista e intuicionista. Sin duda, el globalismo u holismo contiene un importante grano de verdad, a saber que algunas totalidades poseen propiedades emergentes de las que carecen sus partes. Lamentablemente, el globalismo arruina estas tesis verdadera al acompañarla de los dogmas de que todo siempre precede a sus partes y de que la emergencia es incomprensible sin ayuda del análisis. Quizás esta es una excesiva simplificación crítica de la evolución de la Gestalt. En la primera mitad del siglo XX, Kurt Koffa, Wolfgang Kohler y Max Wertheimer avanzaron considerablemente las bases teóricas de la percepción o la memoria sobre las relaciones entre la figura y el fondo. El psiquiatra Kurt Goldstein aplicó la psicología de la forma al análisis de lo concreto y lo abstracto en la esquizofrenia, aceptando la importancia de la exclusiva atención médica a esta. Suponía un reduccionismo insuficiente para entender al paciente. También sentaría las bases para los modelos de grupo no analíticos y el desarrollo de la teoría de campo y la dinámica de grupo de Kurt Lewin. En la neurología también la Gestalt evolucionó. Konstantin von Monaco, profesor de neurología y neuroanatomista en la Universidad de Zúrich, aceptó la localización de funciones y el asiento focal de patologías cerebrales, pero le preocupaba la presencia de efectos funcionales y a distancia de los focos lesivos. De ahí su teoría de la disquisis, y al no poder reconciliar con sus datos
el asiento específico de funciones complejas en las áreas asociativas cerebrales, propuso que la memoria y otras funciones mentales superiores requerían de la acción concertada de muy diversas partes del cerebro para expresarse. Esta idea fue desarrollada aún más por Henry Head, quien argumentó que una lesión cerebral que alterara la conducta lo hacía no solo por eliminación de una función determinada, sino por crear un desorden del sistema en su conjunto. La psicología neurociencia experimental de ese tiempo contó con un adalid ferviente de la oposición al localizacionismo rígido de Carl Lechley, quien con Ivory France propuso los principios de equipotencialidad, aunque solo para áreas asociativas y funciones complejas, y la ley de acción de masa como límite de la equipotencialidad. La pérdida de una función es proporcional a la cantidad de lesión cerebral. Pero también es cierto que, como en otros marcos heurísticos, también evoluciones teóricas llevaron a su extensión o aplicación a campos mucho más contenciosos. Los principios de unidad o totalidad de la Gestalt fueron también utilizados a nivel biológico general y cultural, y la interacción de los organismos con el medio se extendió a la interacción de sociedades con sus vecinos interiores o exteriores en contextos claramente racistas. Un ejemplo de ello fue la defensa de este principio por Jacob von Uexküll para la Alemania nazi. Hoy los principios gestálticos y la neurociencia están inextricablemente unidos en el estudio de la percepción, no solo en el plano psicofisiológico experimental, sino incluso en el abordaje anatómico y neurofisiológico a los mecanismos de la misma. Aquí pausamos y continuaremos con el punto siguiente, que es el psicoanálisis. Pausamos.